Hola, en este video vamos a ver con qué estructuras podemos repetir un código. Si vamos al apunte número 7, la teoría 7, vamos a ver que a partir de la página 11 nos habla de estructuras de control en Pascal, estructuras repetitivas, nos muestra cómo es una forma general de un for, ¿sí? For, variable, dos puntos igual, valor inicial, to, valor final, do, begin end, y adentro lo que se repite. Después también tenemos otras estructuras como el repeat until, donde dice repeat until y una condición lógica, ¿sí? Y el profesor muestra algunos ejemplos, por ejemplo, generar números entre 10 y 20, que sería 10 más 11 menos 1, 20, sumarlos y contarlos, ¿sí? Después sigue explicando ahí cómo funciona el random, que lo van a necesitar mucho en la materia, que en general random tiene un límite inferior más un random del límite superior, pero el límite superior es cuánto le tengo que sumar al límite inferior para llegar al máximo. Por ejemplo, dice entre 100 y 200, a 100 le tendré que sumar 100 más, pero el random siempre me hace uno menos. Entonces, a 100 le sumo 100 y estoy llegando a los 200. Después me habla por último de la estructura while do, que es while una condición, do begin end, ¿sí? Todo esto necesitan leerlo. Esta es la teoría 7, la clase teórica 7. Entonces yo ahora les voy a mostrar unos ejemplos como para que comprendan cómo funciona cada una y cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces, estando en el Sublime, yo acá tengo un ejercicio resuelto. Es inventado por mí, así que no lo van a encontrar en el apunte. Dice: genere 20 letras aleatoriamente y cuente cuántas veces salió la letra E, ¿sí? Es simplemente un ejercicio, no tiene, digamos, un objetivo tan elaborado, pero sirve a los fines de entender. Fíjense que vamos a empezar con uses CRT. Recuerden que el CRT es para trabajar con funciones que interactúan con la pantalla. Luego vamos a tener una zona de declaración de variables, que en este caso una variable se va a llamar letra, que va a ser de tipo char, porque voy a tener un carácter, una variable cont de tipo integer y una variable bs de tipo integer, ¿sí? La idea ¿cuál es? Que yo genere, como a mí me dice 20 letras, yo ya sé cuántas veces voy a hacer la repetición. Entonces tendré que usar un for, donde una variable me va a decir cuántas van a ser esas veces. En este caso va a ser de 1 a 20, ¿sí? Para generar los números aleatorios siempre se empieza con un randomize. Tengo que contar cuántas veces ha salido la letra E. Yo voy a inicializar el contador en 0 para que, por si acaso, como una variable es una asociación de un nombre a una posición de memoria, tengo que ver de que esa posición que le están asignando ahora con no haya contenido antes algún otro dato basura. Entonces lo que yo hago es limpiar la variable poniéndole que empiece en 0, ¿sí? Entonces yo digo for la variable dos puntos igual de 1 a 20 do, que significa hacer. Entonces tiene un begin y tiene un end, ese for. Todo lo que está acá adentro es lo que se va a repetir. Fíjense que para generar letras yo voy a usar una función que se llama chr, que me transforma números en ASCII, que es un código, a su equivalente en una letra. ¿Cómo sé yo qué números tengo que tener acá para generar
las letras porque acá se genera 20 letras aleatoriamente. Esas 20 letras se supone que son de la A a la Z. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué numeritos van acá? Me fui a Google y busqué la tabla ASCII, ¿sí? Caracteres imprimibles ASCII, y que es A, S, C y I, y me fijé dónde empezaba la letra mayúscula. Empezaba con 65 y donde terminaba la Z en la 90, ¿sí? Y eran todos números seguidos. Entonces yo generaré números entre el 65 y el 90, ¿sí? Entonces voy acá y digo a 65 le sumaré aleatoriamente un valor hasta obtener 90. Como el random siempre me genera un número menos del que tiene entre paréntesis, yo hice que genere de 0 a 25, por eso le puse 26. De forma tal que si a 65 yo le sumo 25, son 90. ¿Sí? Lo que hago después de generar el número es convertirlo en letra con CHR. Luego acá yo muestro el contenido de la variable letra y también pregunto si esa letra es igual a la letra E. Cuando es correcto, cuando es verdad, digamos, en el then, yo hago un begin y un end para el if. Y las cuento. Contador igual a contador más 1. ¿Cómo trabaja un contador? Simplemente toma el valor en la derecha que tenía hasta ese momento la variable, le suma 1 y lo reemplaza en la izquierda. De forma tal que la primera vuelta acá tendrá 0 más 1, 1. Después en la segunda vuelta 1 más 1, 2. 2 más 1, 3 y así. Bueno, termina el if en un end computing coma, a menos que tuviera un else. Eso ya vamos a ver más adelante. Y termina el begin con un end para el for. Todo esto es la repetición. Lo que está afuera ya no es parte de la repetición. Y que consiste simplemente en mostrar writeLine, un mensaje, una variable y otro mensaje. En este caso dice la letra E apareció tantas veces. Y por último, uso esta función que se llama readKey, que lo que hace simplemente es esperar que yo presione una tecla, de modo que detiene por un momento, hace una pausa en la ejecución del programa. ¿Sí? Entonces, yo lo construyo, build, observo que no me da errores, ¿sí? Y voy de nuevo a Tools y le digo Run. Fíjense, en esta parte me está generando las letras y me dice que la letra E apareció 0 veces. Lo vuelvo a correr, Run, de nuevo 0 veces. Veamos si me sale alguna vez. Run 0 veces. Run una vez. ¿Sí? Recuerden que son de la A a la Z cuántas veces me sale la letra E. Puede salirme una vez, 2 veces, 3 veces, pero depende de las letras aleatorias que se han ido generando. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo no sé cuántas repeticiones se van a producir? Yo no sé si son 20, si son 1000, son 200, no sé. Entonces, lo que nos queda usar es un repeat o un while. ¿Sí? Vamos a ver el repeat. Siempre que yo no conozca entonces cuántas veces se va a repetir, voy a usar un repeat. Un repeat siempre hace la pregunta al final. En cambio, un while hace la pregunta antes de empezar las repeticiones. Entonces habrá casos que yo necesito que primero se realice la pregunta por una cuestión de lógica del ejercicio, y habrá otros momentos donde me es más útil que yo haga la pregunta después. Entonces usaré on while o on repeat. Fíjense este ejemplo. Dice, genere y muestre valores aleatorios entre 5 y 50 hasta que su suma supere 250. Cuéntelos y muestre al final cuántos números se generaron. ¿Sí?
Como acá no hay un impedimento que me permita generar el número y después contarlo, me resulta cómodo usar un repeat until, ¿sí? Empezamos de nuevo con useCrt, var, num, suma y contador. Fíjense que cuando yo tengo varias variables con el mismo tipo, puedo decir variable, coma variable y después dos puntos el tipo. O si quiero hacerlo por separado, num dos punto integer, punto y coma, abajo, suma dos punto integer, también estaría bien. Entonces yo tengo que hacer una variable, va a ser para la generación del número, otra para sumar y otra para contar cuántas veces o cuántos números se han generado para llegar a la suma. ¿Sí? Entonces siempre vamos a empezar dentro del begin principal con un randomize. El contador lo limpiamos con una igualación a 0 y usamos repeat begin and until. ¿Sí? Como acá la condición dice hasta que su suma supere 250, yo le pongo acá que repita hasta que la suma sea mayor o igual a 250. ¿Sí? O sea, cuando la suma vaya 10, 100, 150, 175, 200, 249, va a seguir repitiendo. Cuando alcance los 250 o más, se va a detener la repetición. Entonces fíjense, yo quiero generar números entre 5 y 50. Yo quiero generar números entre 5 y 50. Para eso, fíjense que random genera números uno menos de lo que tenga entre paréntesis y desde 0. O sea que a mí un random no me sirve solo si yo quiero empezar de un valor distinto de 0. Siempre tendré que sumar como límite inferior ese valorcito con el que empieza, que en este caso es 5, más un random entre en paréntesis 1 más que sumado al inicial me dé el final. Yo quiero saber o quiero obtener un 50, entonces diré que a 5 le sume 45. ¿Sí? ¿Y esto cómo trabaja? Genero el número aleatorio, lo cuento, lo sumo y lo voy mostrando. ¿Sí? ¿Cómo sumo? El valor inicial más el nuevo valor. Si vamos a hacer una suma al igual que un contador, vamos a tener que inicializar la variable en 0 para que no tenga basura. Entonces decimos suma igual a suma más num, que ha sido el número generado, muestro el número y entonces recién controlo si esa suma ha sido mayor o igual a 250. Cuando esto se alcanza, o sea, cuando llego a ese valor, termina la ejecución de la repetición, o sea, esto ya no se sigue repitiendo y hacemos lo que sigue, que en este caso es un mensaje que dice writeLine, se generaron contador números aleatorios, o sea, tantos números aleatorios, y otro writeLine donde dice que la suma es igual a coma el valor de la variable suma. Fíjense que los mensajes con las variables se van uniendo a través de una coma, ¿sí? Y que los títulos se hacen con una coma simple que está debajo del signo de pregunta en el teclado, casi encima de la tecla que contiene la P, ¿sí? Y de nuevo al final presiono Read Key para que se detenga la ejecución momentáneamente, ¿sí? Entonces lo voy a correr, voy a Tools, Build y voy a Tools, Run, ¿sí? Entonces ahí me dice los números que generó, me dice se generaron 8 números aleatorios y suma es 256. O sea, ya supera los 250. Lo corro de nuevo, Tools, Run. Ahora me dice que ha sumado en general, en total, 11 números y la suma ha sido 268. O sea, vemos que es aleatorio. Y cuando encuentra que ha superado los 250, se detiene la ejecución. ¿Sí? Bueno, por último vamos a ver un ejemplo de un while do. ¿Sí? Un while lo vamos a usar cuando es muy importante que la condición se haga antes de seguir repitiendo. ¿Sí? Este es un caso
de un ejercicio bastante recortado de la realidad, porque la realidad no es tan así, pero para que lo entendamos lo hice así. Fíjense, este ejercicio lo que trata es de controlar si teniendo yo un saldo para sacar del banco, supongamos 1000 pesos, me permita hacer la extracción siempre y cuando esa extracción sea menor o igual al saldo. Acá viene lo reducido. Cuando yo intento sacar algo mayor al saldo, me dice que no se puede y termina la ejecución. ¿Sí? O sea, es bastante recortada de la realidad, pero sirve para entender el while. Yo voy a empezar con dos variables, llaman extracción y saldo disp de saldo disponible. Van a ser de tipo double. El tipo doble o double es el que me permite a mí introducir valores con decimales. Porque claro, el dinero no siempre va a ser un valor entero. A veces puede tener decimales. Después, para poder entrar a la condición del while, yo pregunto cuál es el monto que quiere la persona. Entonces le digo, introduzca el monto a extraer. Debajo, para que la persona ingrese por teclado, yo tengo que usar esta instrucción readLine y entre paréntesis la variable donde se va a guardar el valor. ¿Sí? Y recién entro con esos datos al while. El while va a tener siempre al principio una condición a alcanzar, un do y un begin end que va a delimitar la zona del código que se va a repetir. Fíjense que este end tiene punto y coma. ¿Sí? Bueno, entonces empiezo yo y digo, extracción es menor o igual al saldo disponible, es como una pregunta. Si es verdad, se va a hacer que el saldo disponible sea igual al saldo disponible menos la extracción que le hice. Entonces va a mostrar el saldo disponible y después me va a decir introduzca el monto a extraer. ¿Sí? Y me va a permitir introducir qué quiero extraer ahora. Pero justo ahí va a empezar de nuevo desde acá arriba donde va a preguntar si tiene o no tiene que hacer la extracción. Cuando no sea menor a lo que dispone la cuenta, directamente sale por acá y hace lo que sigue después del end del while. Entonces va a escribir while su monto excede al máximo diario, o podemos poner otra cosa, excede al saldo de la cuenta. Le decimos writeLine disponible actual, cuál es el saldo disponible que está quedando, y le podemos indicar a la persona que saque o retire su tarjeta. ¿Sí? De nuevo les comento que es bastante abstraído de la realidad porque no trabaja así, pero bueno, la idea es que yo pueda hacer extracciones entre tanto lo que quiero extraer no supere a lo que me queda en la cuenta. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a correr ahora el programa para que veamos si los valores se están mostrando bien y después vemos qué hacemos. Vamos a Tools, vamos a Build, vamos a Run. ¿Sí? Me dice, introduzca el monto a extraer. Supongamos que yo tengo 1000, voy a extraer 150. ¿Sí? Fíjense el saldo disponible, un numerote así en notación científica, que no me está mostrando claramente qué es lo que tengo. Entonces supongamos que yo introduzco un valor que ya supere 900 más 150, tendría que decirme que no puedo. ¿Sí? Su monto excede al saldo de la cuenta, entonces me dice mi disponible, retire su tarjeta. ¿Sí? Porque quiero corregir esto que me está mostrando acá. Fíjense, cuando yo vea esa notación científica que tiene muchos decimales y una E y un valor, yo lo puedo corregir para que se vea con un número como nosotros conocemos.
Vengo al lado de la variable, le pongo 2 puntos, le pongo la cantidad de enteros que quiero que muestre, por ejemplo 4, 2 puntos y la cantidad de decimales, por ejemplo 2. Y hago lo mismo para todas las variables. ¿Por qué 2? Bueno, porque en el dinero tener más de dos decimales, mostrar más de 2 decimales no tiene sentido. Si fuera otra cosa, un cálculo que tiene que ver con la ingeniería, que por ahí me pide que tenga 6 decimales significativos, bueno, pondré un 4, 2.6. Veamos ahora cómo queda esto. Vamos a Tools, Build, vamos a Tools, Run. Introduzca el monto a extraer, 150 pesos. Dice saldo disponible, 850 pesos. Acá lo vamos a cerrar porque le he dejado muy pegadito. Acá. Vamos a poner un igual y un espacio. Ahí está. Build. Build van a tener que hacer cada vez que hagan un cambio en el programa. Y Run. Introduzca el saldo, su monto a extraer, 150. Me dice saldo disponible 850. Introduzca el monto a extraer. Por ejemplo, que quiero extraer 800. Me dice saldo disponible 50. Y supongamos que ahora quiero sacar 100. ¿Sí? Su monto excede el saldo de la cuenta. Disponible actual 50. Retire su tarjeta. ¿Sí? Entonces ha funcionado. Entre tanto, yo no me excedí en lo que quise extraer que fuera mayor a lo que había. ¿Sí? Entonces, como vemos, era importante que yo pregunte antes de entregar la plata, porque si no, cometía un error. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia más o menos que hay entre for, cuando sí conozco cuántas repeticiones quiero hacer, un repeat until, cuando no conozco a priori cuántas repeticiones van a hacer, pero me basta con controlar después de haber hecho un procedimiento para ver si continúo o no. Y el while me controla antes de hacer el procedimiento, de manera tal que impide por ahí operaciones que serían incorrectas, pero también se usa cuando no sé cuántas repeticiones se van a producir. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias.